Buenos días, hoy les voy a hablar sobre la historia de los materiales de restauración utilizados en Odontología Restauradora 2. Empezaremos hablando sobre las resinas. La historia asociada al desarrollo de las resinas compuestas tuvo sus inicios durante la primera mitad del siglo XX. En ese entonces, los únicos materiales que tenían color del diente y que podían ser empleados como material de restauración estética eran los silicatos. Estos tenían una desventaja, la cual era que al poco tiempo se desgastaban. A finales de los años 40, las resinas acrílicas de polimetilmetacrilato o por sus siglas PMMA reemplazaron a los silicatos. Estos de ventajas tenían que su color era parecido al de los dientes, que eran insolubles a los fluidos orales, eran fáciles de manipular y tenían un bajo costo. De desventajas, estos presentaban una baja resistencia al desgaste y una contracción de polimerización bastante elevada. La era de las resinas modernas empezó en 1962, cuando se desarrolló un nuevo tipo de resina compuesta. La principal innovación fue la matriz de resina de bisfenol A glicidil metacrilato, o como nosotros conocemos como bis-GMA, y un agente de acoplamiento o silano entre la matriz de la resina y las partículas de relleno. Aquí tenemos una pequeña línea del tiempo sobre la cronología del desarrollo de las resinas compuestas. Esto va a ir de acuerdo a las partículas, a sus sistemas de polimerización y a la tecnología adhesiva disponible en los tiempos correspondientes. Ahora hablaremos sobre las resinas compuestas. Las resinas compuestas dentales son una mezcla compleja de resinas polimerizables mezcladas con partículas de rellenos inorgánicos. Para unir las partículas de relleno a la matriz plástica de resina, el relleno es recubierto con silano, un agente de conexión o acoplamiento. Las resinas compuestas se modificaron para obtener color, translucidez y opacidad, para de esta forma lograr imitar el color de los dientes para que se vieran de una forma más natural, haciendo de estas el material más estético de la restauración directa. Entre los avances de las resinas compuestas se reconocen mejor en sus propiedades tales como la resistencia al desgaste, su manipulación y su estética. Igualmente, las técnicas adhesivas se han perfeccionado de tal forma que la adhesión entre la resina compuesta y la estructura dental es más confiable, reduciendo la filtración marginal y las caries secundarias. Además, las restauraciones de resina, por ser adhesivas a la estructura dental, permiten preparaciones cavitarias más conservadoras, preservando la valiosa estructura dental. Ahora hablaremos sobre la composición de las resinas compuestas. Y bueno, los componentes estructurales básicos de las resinas compuestas son la matriz, el cual va a ser el material de resina plástica que forma una fase continua. El relleno, estas van a ser las partículas o las fibras de refuerzo que forman una fase dispersa. Luego tendremos el agente de conexión o acoplamiento que favorecerá la unión del relleno con la matriz. Este es conocido como el silano. Luego tendremos un sistema activador. Este va a ser el que iniciará la polimerización. También este tendrá pigmentos que permitirán obtener el color semejante de los dientes y también tendrá inhibidores de la polimerización, los cuales alargarán la vida de almacenamiento y aumentan el tiempo de trabajo. Ahora hablaremos de la clasificación de las resinas compuestas. Y es que a lo largo de los años, las resinas compuestas se han clasificado de distintas formas con el fin de facilitar al clínico su identificación y posterior uso terapéutico. Esta clasificación divide las resinas basadas en el tamaño y distribución de las partículas de relleno en convencionales o de macro relleno. Estas van a poseer partículas de entre el 0.1 a 100 micrómetros
y de microrrelleno, que van a ser partículas del 0.04 micrómetros. Y vamos a encontrar una tercera clasificación, las cuales van a ser las resinas híbridas. Esta va a contar con rellenos de diferentes tamaños. Otro sistema de clasificación fue el ideado por Willems y colaboradores, el cual, a pesar de ser más complejo, aporta más información sobre diversos parámetros como son el módulo de Young, el porcentaje del relleno inorgánico, es decir, esto en volumen, el tamaño de las partículas, la rugosidad superficial y la resistencia compresiva. Actualmente se pueden reunir las resinas compuestas en 5 categorías principales: resinas de macrorrelleno o convencionales, resinas de microrrelleno, resinas híbridas, las híbridas modernas y las resinas de nanorrelleno. Las resinas compuestas de baja viscosidad o fluidas. Estas son resinas a las cuales se les ha disminuido el porcentaje de relleno inorgánico y se han agregado a la matriz de resina algunas sustancias o modificadores reológicos, o sea, unos diluyentes, para que de esta forma esta pueda tener una menor viscosidad o fluidez. Luego tenemos las resinas compuestas de alta viscosidad, condensables, de cuerpo pesado, compactables o empacables. Y bueno, estas son resinas con un alto porcentaje de relleno. Este tipo de resinas han sido llamadas erróneamente condensables. Sin embargo, estas no se condensan ya que no disminuyen su volumen al compactarlas. Sencillamente, estas nos van a ofrecer una alta viscosidad que trata de imitar la técnica de colocación de las amalgamas. Ahora hablaremos de las propiedades de las resinas compuestas. Empezaremos con la resistencia al desgaste. Y esta va a ser la capacidad que poseerán las resinas compuestas de oponerse a la pérdida superficial como consecuencia del roce con la estructura dental, el bolo alimenticio o elementos tales como cerdas de cepillos y palillos de dientes. Luego tenemos la textura superficial, y esta la definiremos como la uniformidad de la superficie del material de restauración. Es decir, en las resinas compuestas, la lisura superficial estará relacionada en primer lugar con el tipo, tamaño y cantidad de las partículas de relleno, y en segundo lugar con una técnica correcta de acabado y pulido. Luego tenemos el coeficiente de expansión térmica, y esta va a ser la velocidad de cambio dimensional por unidad de cambio de temperatura. Es decir, que en cuanto más se aproxime el coeficiente de expansión térmica de la resina al coeficiente de expansión térmica de los tejidos dentarios, habrá menor probabilidad de formación de brechas marginales entre el diente y la restauración al cambiar de temperatura. Luego tenemos la sorción acuosa, la adsorción y absorción y la expansión higroscópica. Y es que esta propiedad está relacionada con la cantidad de agua absorbida por la superficie y absorbida por la masa de la resina en un tiempo y la expansión relacionada a esa absorción. La incorporación de agua en la resina puede causar solubilidad de la matriz, afectando negativamente las propiedades de la resina, fenómeno conocido como degradación hidrolítica. Luego tenemos la resistencia a la fractura. Esta va a ser la tensión necesaria para provocar una fractura, es decir, la resistencia máxima. Las resinas compuestas presentarán diferentes resistencias a la fractura y va a depender de la cantidad de relleno. Las resinas compuestas de alta viscosidad tienen alta resistencia a la fractura debido a que absorben y distribuyen mejor el impacto de las fuerzas de masticación. Luego tenemos la resistencia a la compresión y a la tracción. Las resistencias a la compresión y a la tracción son muy similares a la dentina. Está relacionada con el tamaño y el porcentaje de las partículas de relleno. A mayor tamaño y porcentaje de las partículas de relleno, va a haber una mayor resistencia a la compresión y a la tracción. Luego tenemos el módulo de elasticidad. Y el módulo de elasticidad
indicará la rigidez de un material. Un material con un módulo de elasticidad elevado será más rígido. En cambio, un material que tenga un módulo de elasticidad más bajo es más flexible. En las resinas compuestas, esta propiedad igualmente se relaciona con el tamaño y porcentaje de las partículas de relleno. A mayor tamaño y porcentaje de las partículas de relleno, habrá un mayor módulo elástico. Luego tenemos la estabilidad del color. Las resinas compuestas sufren alteraciones de color debido a manchas superficiales y decoloración interna. Las manchas superficiales están relacionadas con la penetración de colorantes provenientes principalmente de alimentos y cigarrillos, que pigmentan la resina. La decoloración interna ocurre como resultado de un proceso de fotooxidación de algunos componentes de las resinas, como las aminas terciarias. Es importante destacar que las resinas fotopolimerizables son mucho más estables al cambio de color que aquellas químicamente activadas. Hablaremos de la radiopacidad, y este es un requisito de los materiales de restauración de resina, en la cual la incorporación de elementos radiopacos, tales como bario, estroncio, circonio, zinc, iterbio, itrio y lantanio, permitirán interpretar con mayor facilidad a través de radiografías la presencia de caries alrededor o debajo de la restauración. Luego tenemos la contracción de polimerización. La contracción de polimerización es el mayor inconveniente de estos materiales de restauración. Las moléculas de la matriz de una resina compuesta, es decir, los monómeros, se encuentran separados antes de polimerizar por una distancia promedio de 4 nanómetros. Esto es la distancia de unión secundaria. Al polimerizar y establecer uniones covalentes entre sí, esa distancia se reducirá a 1.5 nanómetros, la cual va a ser la distancia de unión covalente. Ese acercamiento o reordenamiento espacial de los monómeros va a provocar la reducción volumétrica del material. Ahora tenemos los materiales cariogénicos. Y es que logrado desarrollar un monómero antibacteriano, el metacriloxidodecipiridium bromide va a ser capaz de inhibir el crecimiento del Streptococcus mutans sobre el material restaurador y en los márgenes cabo-superficiales. Este va a ser compatible con los sistemas de resinas compuestas. Es decir, la adición de este monómero a las fórmulas de los composites convencionales no modifica el grado de conversión, el estrés de polimerización, la absorción de agua ni alguna otra de sus propiedades físico-mecánicas. La reducción del estrés de polimerización es un fenómeno que guarda relación directa con la contracción que sufre el composite durante el proceso de fotopolimerización. La tensión generada durante el proceso de polimerización afecta la zona de interfase diente-material restaurador, siendo capaz de provocar microcracks o fallos de la unión. Ahora pasaremos a hablar sobre las amalgamas. Y bueno, la historia de la amalgama. Las restauraciones de amalgama dental para dientes aparecen al final del siglo XVII. Este estaba conformado por polvo de bismuto estaño, el cual fue mezclado con mercurio y después colocado en las cavidades en un estado de fundición a aproximadamente 100 grados centígrados. La cantidad de mercurio fue aumentada para permitir la colocación a temperatura ambiente. Y es que a principios del siglo XIX, una mezcla de polvo de plata se había usado para reemplazar las aleaciones primarias. Estas tempranas formulaciones de amalgama de plata no fueron restauraciones estables y fueron colocadas típicamente en las cavidades después de poca o no remoción de caries. Este tipo de odontología fue considerada no ética, comparadas con las medidas de cuidado que en ese entonces se usaban con restauraciones de oro cohesivo. Por lo tanto, la amalgama dental en la mayor parte del siglo XIX se encontraba desacreditada. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Black
trazó un estilo de preparación de cavidad y una aleación de amalgama que permitiría restauraciones más durables, mientras que las tempranas amalgamas de plata tuvieron contracción durante la cristalización y extrema corrosión. Las aleaciones de Black producían amalgamas las cuales fueron dimensionalmente neutrales en la cristalización y con una relativa resistencia a la corrosión. Ahora hablaremos de las amalgamas de bajo contenido de cobre. Y es que después de largas pruebas de ensayos y errores, la composición de las aleaciones de amalgama fue de aproximadamente 69% plata, 26% estaño y 5% cobre. Esta fue mezclada con la misma cantidad de mercurio en peso. Y bueno, es que la amalgama fue originalmente mezclada con mortero y pistilo usando un exceso de mercurio. Los amalgamadores no fueron usados hasta llegados los años 40, y el mezclado de una exacta relación aleación-mercurio fue a comienzos de los años 60. Aunque la metalografía de las amalgamas de Black no fue bien entendida hasta después de muchos años de desarrollo, pues se logró encontrar la fórmula para la cristalización. Y es que en estas tres fases no son relacionadas entre ellas mismas, representan varias fases gamma de los tres diferentes sistemas bimetálicos. Mientras que gamma y gamma 1 son relativamente estables en el medio oral, la fase gamma 2 se corroe rápidamente y eventualmente produce una fractura en el margen, característica de las restauraciones de esta amalgama. Ahora pasaremos a las amalgamas de alto contenido de cobre. A principios de los 60, una aleación de amalgama que fue desarrollada mostró una menor corrosión y fractura del margen que las aleaciones previas. Esta aleación tiene un incremento de cobre y eventualmente se compuso de aproximadamente 62% plata, 26% de estaño y 12% de cobre. Cabe mencionar que la concentración de estaño en cada aleación de amalgama debe ser de aproximadamente un 26% para que la amalgama no se expanda o se contraiga durante la cristalización. Fue después de descubierto que el cobre reacciona con el estaño produciendo una nueva reacción llamado ETA, una reacción de cobre-estaño. La formación de esta fase previene la reacción del estaño con el mercurio. Por lo tanto, la fase gamma 2 es susceptible a la corrosión, que era susceptible a la corrosión, fue eliminada. Y bueno, la manera en la que el cobre es aumentado en la amalgama fue originalmente a causa de una considerable confusión, ya que en vez de una reformulación completa del polvo de la aleación, se adhirieron partículas de eutécticas de plata-cobre, es decir, se agregó un 72% de plata y un 28% de cobre al polvo de la aleación de bajo contenido en cobre en suficientes cantidades para aumentar el porcentaje del cobre de la aleación en un 12%. Y bueno, es que el desarrollo de las amalgamas de alto contenido de cobre demostró un superior desempeño clínico y mucho mejores propiedades físicas. Ahora hablaremos de la composición actual de las aleaciones de amalgama. Y es que en los 70s una amalgama de alto contenido de cobre fue desarrollada en la cual todas las partículas de la aleación fueron químicamente similares. Estas demostraron las mismas propiedades favorables tan similar como en la composición dual de las amalgamas de alto contenido de cobre. También en los 70s una prueba de laboratorio fue inventada, la cual predice la superioridad clínica de las amalgamas de alto contenido de cobre en comparación con las de bajo contenido. Pequeñas partículas de zinc fueron adheridas tradicionalmente a las aleaciones de amalgama para reducir la oxidación durante el mezclado de los metales. Sin embargo, las amalgamas de bajo contenido de cobre de este tipo, las cuales fueron contaminadas con humedad durante la condensación, sufren una expansión retardada. Ahora les hablaré sobre la clasificación de las amalgamas de acuerdo a su forma física de la aleación.
Y es que tenemos tres formas de clasificarlas. En la esférica, eh, por su composición simple mixta o por su composición dual mixta. En las esféricas tenemos la Cibraloy de Kerr Corporation, Titan de Kerr Corporation también, Unison de Dentsply y Kaulk, y Valiant y Voclar Norteamérica. En las de composición simple mixta tenemos la Contour de Kerr Corporation, la Optaloy de Dentsply Kaulk y la Valiant PhD de Ivoclar Norteamérica. Y en la composición dual mixta tenemos las Dispersaloy de Dentsply y la Facialoy de Weekly Research. Contaminación de la amalgama. Bueno, la introducción de humedad en la amalgama durante la condensación, aunque produce poca expansión retardada en los materiales actuales, tiene desfavorables efectos en las propiedades de la amalgama. La resistencia temprana es reducida en un 40%, predisponiendo las restauraciones a la fractura, mientras que las restauraciones existentes se corroen fácilmente y el margen de la restauración se fractura. Vamos a hablar de la longevidad de las restauraciones de amalgama. Y es que a pesar de que el servicio de una amalgama es de entre 5 a 19 años, la experiencia en la preparación de la cavidad y colocado de la amalgama en conjunto con el control adecuado de placa por parte del paciente puede prolongar la vida de la restauración de la amalgama por muchos años. Ahora hablaremos sobre las incrustaciones. Y primero quisiera hablar un poco acerca de la historia de la odontología de los mayas, ya que de ellos hablan bastante sobre las incrustaciones que ellos hacían en sus cavidades orales. Y bueno, la historia de la odontología maya se llegó a extender por el sur de Yucatán, en parte de Guatemala y Honduras, esto entre los siglos 9 y 3 a.C., con una civilización que hacían un consumo nulo de azúcar y que su sociedad tenían la buena costumbre de lavarse los dientes después de las comidas. Vaya, sin embargo, este pueblo no estuvo exento de caries dental desde los tiempos más remotos. Hablaremos de las incrustaciones dentarias del pueblo maya. Y es que existen muchos vestigios arqueológicos sobre la odontología de este pueblo, mayormente encontrados en Guatemala. Estos vestigios ofrecen una considerable información morfológica y paleopatológica, así como a la vez se cree que son clave potencial para interpretar rasgos ideológicos de orden religioso y cosmogónico cuando, como en el caso de las incrustaciones dentales de jade y otros materiales, pues los mayas expresaron una ideología mítico-política mediante una alta tecnología odontológica ejecutada para fines no dentarios o médicos. Es decir, ellos no se hacían estas incrustaciones porque lo requirieran o para mejorar la salud bucal. No, ellos lo hacían porque podían y porque querían, por así decirlo. Las formas en que ellos realizaban las incrustaciones o mutilaciones dentarias eran varias y siempre afectaban las caras proximales y los bordes incisales de los dientes anteriores. El corte que se hacía en las partes libres de los incisivos quedaba dividido por escotaduras rectangulares o triangulares, siendo considerado por algunos arqueólogos que se realizaba con fines ornamentales y religiosos, teniendo en los cortes asociaciones a imágenes de esta índole. Claro que se llevó a cabo un análisis odontológico de las incrustaciones dentarias mayas, en el cual se demuestra que eran efectuadas en la persona viva y siempre en piezas anteriores exentas de caries. La cavidad se realizaba con un taladro rudimentario, empleado cuarzo como abrasivo por su dureza. La incrustación podría llegar a ser de jade, amatista, hematita, turquesa, cuarzo, cinabrio y pirita de hierro. Esta finalmente se fijaba la incrustación con un ajuste perfecto a la cavidad mediante un cemento de fosfato de calcio. Y bueno,
Todo parece evidenciar que el cemento no tenía mayor poder adhesivo que los utilizados en la actualidad, ya que la incrustación se fijaba por fuerzas mecánicas resultantes del ajuste al excepcional tallado y no por las propiedades químicas adherentes. Ahora, regresando a lo que serían los temas principales, vamos a hablar sobre qué es una incrustación dental. Y bueno, definiremos a la incrustación dental como un tipo de restauración dental indirecta. Esto quiere decir que no se confeccionan directamente en la boca del paciente, como es el caso de las restauraciones convencionales. En su mayoría estaríamos hablando de resinas y amalgamas, sino que las incrustaciones se realizan fuera de la boca en el laboratorio dental para luego ser cementadas en el diente. Las incrustaciones dentales también las podemos denominar como restauraciones intracoronales porque estas se ubican dentro de los contornos de alguna cavidad en un diente, a diferencia de las coronas o las carillas que se cementan fuera de la superficie del diente. Ahora, ¿cuándo se requiere de una incrustación dental? Bueno, pues estas están indicadas cuando el diente está más destruido que lo que se consideraría restaurable con una restauración directa, pero no tanto como para colocar una corona. Esta es una restauración intermedia en cuanto a qué tan invasiva va a ser para la estructura dental. Estas se utilizan principalmente para reparar los dientes posteriores que han sufrido una caries leve o moderada e incluso para cubrir grietas o fracturas menos importantes. Ahora hablaremos de la historia de las incrustaciones dentales. Y es que históricamente las incrustaciones dentales se utilizaron con mucha frecuencia en el pasado, cuando se realizaban principalmente en oro. Eh, Se está tratando de las famosamente llamadas calzas de oro, que eran la alternativa frente a las restauraciones de amalgama, que estas eran más complejas y que tendían a fracturarse. En la actualidad, las restauraciones de oro se utilizan cada vez menos por el incremento en el costo del metal y por razones estéticas. También se han llegado a desarrollar diferentes materiales y técnicas que han favorecido mucho el comportamiento clínico de este tipo de restauraciones. Los materiales cerámicos y poliméricos permiten ser adheridos químicamente a la cavidad del diente, a diferencia de los metales del pasado que solo podían ser cementados. Esta característica y el hecho de que presentan una altísima estética han hecho que sean cada vez más utilizados en forma exitosa, teniendo una gran durabilidad y protegiendo al diente de las diferentes fuerzas y condiciones adversas de la boca. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Les agradezco su atención. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.